Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos... Quizá la historia trágica de la matanza de Tlatelolco no les diga mucho y no les represente nada, pues cada año se aleja más aquel fatídico 2 de octubre de 1968. Pero aún, a 52 años de la matanza, siguen saliendo a la luz los testimonios de los cada vez menos sobrevivientes y testigos. Pero algo no había sido revelado. Luis Echeverría, en ese entonces secretario de Gobernación, envió a un grupo de cineastas a grabar la matanza. Para relatar la historia de cómo pasó, nos concentramos en 3 relatos importantes. Un fotógrafo ya retirado del diario El Universal, un camarógrafo que estuvo en el lugar y de un militar en retiro. Cuando escuchamos el término soldado, automáticamente se nos viene a la mente aquel gallardo sujeto, ataviado con uniforme militar, aspecto imponente, mirada furtiva y conducta intachable. Y en esencia lo son, pero existen muchas ramas dentro de la milicia que pocas personas conocen. Una de ellas es los soldados de inteligencia. Aquel día, el general secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, instruyó a las agrupaciones de tropa y a las unidades militares especiales a emplazarse en el reloj chino de Bucareli, el sindicato de electricistas, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudadela, Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás, también en Zacatenco y en la Preparatoria 4, así como en los SH, y reportarle novedades cada 2 horas. Agentes de la Dirección Federal de Seguridad reportaron en días previos al 2 de octubre que habían detenido a algunos grupos de jóvenes, que en su mayoría pasaban de los 30 años de edad, manejando automóviles sin placas, sin documentos que acreditaran su personalidad y con cargamentos de armas semiautomáticas, panfletos con el rostro del Che Guevara y la Unión de República Socialista Soviética. Estos reportes fueron transmitidos por diversos medios como detenciones estratégicas de estudiantes, que pretendían convertir al movimiento estudiantil en una revolución. Y se presumía que estos grupos estaban ligados a la Liga Comunista 2 de Octubre, un grupo subversivo que pretendía instaurar una política socialista como la URSS en México, el mayor miedo de los políticos de ese entonces. Lo que pocas personas conocieron fue que estos supuestos jóvenes detenidos con armas, de supuestas ideas comunistas, no eran en realidad estudiantes, y mucho menos jóvenes, pues se comprobó tras los testimoniales de muchas personas que eran en realidad agentes secretos de la misma Dirección Federal de Seguridad y de un batallón especial e ilegal formado por el Ejército Mexicano, conocido y autodenominado como el Batallón Olimpia. Los agentes de la Dirección Federal de Seguridad y el Batallón Olimpia fueron reunidos por un misterioso personaje político de las más altas esferas con una sola consigna: desestabilizar y desacreditar el movimiento estudiantil y frenarlo a como diera lugar. Para ello, el teniente en retiro, Gustavo, narró para un grupo de estudiantes en el año 99 durante la huelga de la UNAM cómo fue manipulado el golpe a los estudiantes. Un grupo de soldados y de agentes de la DFS fueron convocados por sus respectivos mandos desde un mes antes del 2 de octubre. Los soldados en el campo militar 1 y los agentes de la DFS en las oficinas secretas de la colonia Guerrero. Ahí les daban armas del mismo ejército, panfletos que se hacían en las imprentas controladas por el gobierno y hasta los automóviles que estaban en el corralón, para que anduvieran circulando por la ciudad haciéndose pasar por estudiantes. Luego aventaban ellos mismos el pitazo a los policías de a pie o al grupo de motopatrullas del Distrito Federal y de un grupo de jóvenes que andaban armados. Ya detenidos, eran llamados reporteros de Televisa y de Ovaciones para que los fotografiaran y filmaran. Ya luego eran llevados a las galeras de Lecumberri, pero cuando querían interrogarlos, se presentaban generales o coroneles con un documento que mencionaba que los detenidos eran agentes de la DFS o militares, y se los llevaban. No enfrentaban un juicio por las armas o algo. No, esos mandos lo que hacían era rescatarlos de la justicia. Todo estaba arreglado, eran como actores. En el año 2008,
A 40 años de la matanza, el diario El Universal publicó en el naciente YouTube un video en el que el fotógrafo Jesús Fonseca Juárez narraba cómo habían sido los acontecimientos de la Plaza de las Tres Culturas, aquel 2 de octubre de 1968, y de cómo fílmicamente él fue testigo clave de quién y cómo empezó el ataque a estudiantes y a los propios soldados. Pero al bajar exactamente del edificio Chihuahua, estaba un señor de un traje gris y estaba platicando con unos reporteros y dijo: ahora sí se caen Díaz Ordaz. ¿Pero cómo? No era estudiante, por supuesto. ¿Pero cómo? Le dicen: si ya el ejército está en Buenavista. Tenemos ametralladoras en los edificios, el ISSSTE, en el Chihuahua. Ametralladoras de pie, ¿eh? Así dijo él. Ametralladoras de pie en el edificio Chihuahua, en el edificio Querétaro, en el 2 de abril. Bueno, a las 6:05 fue muy fuerte la balacera y vi desde mi punto de vista cómo lanzaban unas luces de bengala, pero yo pensé que era, según mi vista, estaba en la iglesia de Tlatelolco y creí que eran alguna fiesta. Dije: ¿cómo es posible que ahorita celebren una fiesta con esta balacera? ¿No? Luego, exactamente, según mi reloj, a las 6:13 de la tarde, vi cómo pasaba un helicóptero, sí, sobrevolando del este hacia noreste. Y no sé si se lanzó alguna otra. Esas luces de bengalas fueron lanzadas desde el edificio de Relaciones Exteriores. Esas luces eran para señalar que en ese momento debían aprender a los líderes que estaban en el tercer piso del edificio Chihuahua. Y como estaba cayendo la tarde, Jesús Díaz, fotógrafo de la prensa social, y yo estábamos ahí. Nos pidieron los soldados que por favor no esperáramos mostrar porque había francotiradores. Y entonces un agente de la Dirección Federal me reconoció y me dijo: ponte un pañuelo blanco en la mano izquierda. Entonces pasaba el tiempo y se vino otra balacera, y ahí estaban bajando a todos los detenidos, y estaban los miembros del batallón Olimpia. El que estaba dirigiendo la forma de trasladar a los detenidos era Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas era un capitán del ejército, el jefe de guardias de la Policía Judicial del Distrito Federal. Y estaba el Mariachito, que era el fotógrafo de Gobernación. Entonces volteó y le dije: ya lo tomé, Mariachito. Yo lo hice con el propósito para que no me detuvieran. Pero en ese momento del rechazo, un teniente coronel dice: señorita, retírese por favor. Y ella grita: soy periodista. Yo no me había fijado que junto a mí estaba mi compañera Nidia Marín, reportera del periódico El Universal. Entonces le volví a decir: señorita, retírese. Pero entonces ya venía hacia nosotros. Y al oído le dije: preciosa, vamos, porque traen unas gráficas buenísimas, vámonos. Por su parte, un camarógrafo identificado bajo el nombre de Don F narró en una carta que envió al diario El Universal cómo vivió el 2 de octubre y parte de la madrugada del 3 de octubre. En ella, narra que desde temprana hora del 1 de octubre, él y un grupo de camarógrafos y cineastas, entre ellos el director de cine
Servando González, Ángel Bilbatúa, Alex Phillips y Cuauhtémoc García Pineda, el Matador, fueron contratados por 20,000 pesos de ese entonces para que con un total de 8 cámaras de video con lentes de 35 milímetros grabaran una manifestación que se llevaría a cabo el 2 de octubre siguiente, la cual sería acallada con una fuerte represión por parte del ejército. ¿Recuerda algún hecho histórico que lo haya impactado? Bueno, pues muchos. Uno de estos, como le platiqué yo, de que la Metro Goldwyn distribuyera una película mía, es uno de los hechos que no lo puedo olvidar, ¿no? El otro terrible, ¿verdad?, es el de Tlatelolco, ¿verdad?, donde yo tuve 8 cámaras presenciando todos los problemas de Tlatelolco, ¿verdad?, desde muy temprana hora, de las 3 de la tarde, emplacé cámaras por todos lados, yo vi el paracaídas, yo vi todos los muertos, yo vi todo en cine, está todo eso. ¿Puede haber ese material? Sí, claro. Eso pues, yo no pienso que a nadie no lo impacte y yo no puedo olvidarlo, ¿no? Hay muchas cosas que pasaron en el campo número 1 y todo, porque no, a veces no se recordarlas, ¿no? ¿Dónde están esos materiales? No, pues esos materiales fueron entregados pues, rápidamente a donde debían estar, pues, en la Brigada de Seguridad, cuadro por cuadro, no me quedé con nada. Yo no quería tener problemas con nada y menos con el señor presidente Díaz Ordaz, ¿verdad? Sí fui un poco perseguido. Entonces en ese momento, pues tú sabes, si yo tengo algo que pertenece al gobierno, ¿verdad?, venía a hacer así, pues tenía a trabajar por remedio, y no sé qué otro uso le podría dar, sino entregarlo. Yo lo trabajé en profesión, profesionalmente, por las tantas cámaras, y cuadro por cuadro entregué a la Federal de Seguridad todo el material. Y ellos, el gobierno lo tenía. No me acuerdo si traíamos 3 cámaras. Obviamente la otra no estaba emplazada. Teníamos 2 puestas allá, pero la otra la teníamos cargada con el magazine de 1000 pies. Entonces quitaba yo nada más la cámara también y metía la otra cámara. Esa gente que estaba allí, pues eran de gobernación que nos estaban custodiando. Son los que me obligaron a llevar el rollo allá y los que nos sacaron. Bajamos de ahí, salimos por el estacionamiento, nos fuimos hacia allá. Y al salir en la parte de allá, que era jardín, que ya te dije que el kinder ese no estaba, el que está allá, que ahorita lo vas a ver posteriormente, al salir nosotros por allá, bajan por unas escaleras que había allí, por esas escaleras que te dije, algunos que traían el guante blanco en la mano izquierda, que algunos los alcancé a ver a una distancia, si te quedas ahí, pues a esta distancia, cuando salimos nosotros lo alcancé a ver, porque venía bajando, y fue a uno de los que reconocí del Estado Mayor Presidencial. Y ya así se continuó la balacera, pues 10 horas, fácil. Graneada fue, ponle cuánto sería, pues ponle tú, no se puede calcular, sería 30 minutos, 40 minutos, no sé, nutrida, ¿verdad?, de todos lados. Y los francotiradores estaban incrustados entre ellos. También había francotiradores arriba de la torre del ejército, que disparaban al ejército, no a la gente. Fíjate qué chistoso. ¿La torre de Relaciones Exteriores? No, aquí, de la iglesia esta. Había francotiradores que estaban tirándole al ejército, parece que tenían órdenes de disparar, no a la gente, sino al ejército. Pero eran del mismo ejército. Supuestamente había algunos del Estado Mayor Presidencial, y otros que eran del famoso Grupo Olimpia, ¿verdad? Y en ese caso, pues también del ejército. Aquí en esta mano traían un guante blanco o un pañuelo, pero andaban vestidos así como andas tú, como ando yo, de civil. Pero uno que ya está ducho en esas cosas de reconocer a la gente, nosotros les decíamos a cualquier persona, si le decimos los pajaritos, por la forma de su, tú sabes, el corte especial también que llevan, ¿verdad? Y luego hasta de aquí ya se nota, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que yo filmé eso, pero Servando aseguraba que eran 120,000 pies. De todos modos era una cantidad tremenda. Es muchísima película. En rollos de 400 pies. No eran... parece que había algunos rollos de 1000 pies también. Teníamos magazines de 1000 pies. Pero dudo, no que Gobernación, que el expresidente don Luis Echeverría entregue ese material. Sí. Porque yo creo que, bueno, él lo tiene. Parece que Servando aseguraba que lo había entregado a la presidencia, lo cual no creo. Lo importante es quién ordenó, cómo y por qué, y quiénes fueron los causantes de eso. ¿Quién engañó a quién? Porque el mismo ejército te va a tirar contra el mismo ejército. Eso es lo importante. Tanto Don Efe como el camarógrafo contratado por Ángel Bilbatúa, a las órdenes de Servando González, aseguran que una vez terminada la balacera, ya entrada la mañana del 3 de octubre, les obligaron a quitar los rollos de las cintas y entregárselos a Servando González.
quien a su vez llevó los rollos a los estudios Churubusco, donde tenían sus oficinas. Ahí comenzaría el revelado de las cintas grabadas unos minutos antes. A decir de trabajadores de los estudios que estuvieron en ese sitio, comenzaron cerca de las 5:40 de la mañana a hacer pruebas de revelado, pues se tenía que usar técnicas diferentes para poder hacer una película. La idea era pegar todos los rollos usados por cada cámara para poder así hacer un largometraje, que a palabras de expertos podría haber durado cerca de 9 horas en 14 rollos. Las cámaras usadas por Servando González para grabar la matanza de Tlatelolco eran precisamente las que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz había comprado para poder así filmar los Juegos Olímpicos de 1968, las cámaras más potentes y con mejor calidad que podían existir al momento. Una vez estando Servando González en sus oficinas, comenzaron las pruebas. Los técnicos de revelado aseguraron que a las 7 de la mañana, un grupo de militares, otra vez vestidos de civil, llegaron a los estudios y confiscaron lo ya terminado, es decir, tanto la película ya concluida como los negativos de todos los rollos. Pero los militares habrían olvidado confiscar los casi 60 minutos de rollos de pruebas que el equipo de revelado había realizado. Ya estando solos, cerca de 4 técnicos decidieron en un pacto secreto guardar esos 60 minutos de grabación en unas latas contenedoras de cinta, que dejaron en los mismos estudios de Servando González en los estudios Churubusco. Dichos testimonios narraban que a menudo, unos años después del 2 de octubre, un grupo de personas había llegado a los estudios Churubusco a preguntar si se habían quedado rezagados o guardados negativos de los rollos o los archivos de prueba, lo que inquietó a los técnicos, quienes tomaron una decisión. Pasando 7 años, los técnicos como Don Efe se dieron cuenta de la peligrosidad que representaba para ellos haber guardado dicho material. Por ello, resguardaron esos 60 minutos de grabación en la Cineteca Nacional. Tomaron una serie de latas de la película y de rollos bajo el pretexto de devolverlas. Escondieron los rollos perdidos. Las vistas de esos oscuros personajes fueron recurrentes incluso hasta la década de 1980. En el año de 1982, un extraño incendio se dio en el interior de la Cineteca Nacional. Muchos expertos concuerdan en que el incendio habría sido provocado para acabar así con esas posibles grabaciones sacadas de contrabando del revelado de las imágenes de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas aquel 2 de octubre de 1968.